Muy buenos días, qué gusto que estén con nosotros una mañana más en este espacio del Noticias matutino para abordar esta mañana de lunes, sin lugar a dudas, un tema sumamente importante. Se espera que precisamente esta semana el Congreso Nacional conozca los resultados de este proceso de socialización que se ha iniciado como parte de estas reformas a la Ley Marco de las Telecomunicaciones y conocer cuál ha sido el resultado de estas visitas que se han realizado en diferentes partes del país. ¿Cuál será el futuro de estas reformas en el legislativo y cuál es la opinión también de esta unidad de seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Para abordar esta temática nos acompaña la titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Ana Pineda, a quien le agradezco que nos permite esta mañana establecer esta conversación, y también está con nosotros el asesor precisamente de la unidad de seguimiento de estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el doctor Eduardo Stein. Muchas gracias, don Eduardo, por estar con nosotros esta mañana. En primer lugar, ministra, ¿en qué etapa estamos en estos momentos de este tema que ha generado, bueno, tantas posiciones encontradas y de alguna forma hasta confusión en nuestro país? Muy buenos días, muchísimas gracias, licenciada Jessica, por invitarnos a conversar sobre un tema que, como bien usted lo explicaba, es de trascendental importancia para el pueblo hondureño. En estos momentos, como ya lo conocemos, el anteproyecto que fue generado en el marco de los 4 conversatorios que llevará a cabo el presidente Lobo Sosa en Casa Presidencial, junto con la participación de diversos sectores de la sociedad, se encuentra en el Congreso Nacional. Ese anteproyecto, al momento de remitirse, tanto la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como la Asociación de Radios Comunitarios y CELIBRE manifestábamos que estaba pendiente de incorporarse en él las observaciones finales del último de los conversatorios, así como de escuchar la valoración que al respecto pudiera tener el relator de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y de expresión, el señor Frank LaRue. No obstante, el anteproyecto fue remitido por sus autores, por en este caso los comisionados de CONATEL, al Congreso Nacional en días pasados. El Congreso Nacional abrió un proceso de socialización, entiendo, a nivel nacional, en donde han convocado a diferentes sectores de estas comunidades para que pudieran aportar sus observaciones. El presidente Lobo Sosa ha recibido inquietudes de algunos sectores. En uno de los consejos de ministros que se celebraba en Limón, Colón, por ejemplo, escuchó la queja de un dirigente afro-hondureño que señalaba que en estos procesos de socialización no había una participación inclusiva y que de esa manera se debía reconsiderar la forma como el Congreso Nacional estaba llevando a cabo las convocatorias. Entiendo, fue corregida esa situación y la gente ha participado dando sus observaciones que en estos momentos la comisión dictaminadora, junto con los asesores que han salido a socializarla, estarían en el proceso de sistematizarla. Pero la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos también hizo llegar finalmente las observaciones de varios expertos que enriquecían la propuesta que está presentada en el Congreso Nacional, principalmente en aquellos temas que, como usted bien ha señalado, han sido objeto de mayor debate. Hablar del espectro radioeléctrico, de la reforma a la ley marco del sector de telecomunicaciones, sin duda alguna representa un tema controversial en cualquier sociedad. Así ha pasado en los países de la región latinoamericana, en donde se han impulsado ese tipo de reformas. Y eso tiene su explicación, porque el sector de telecomunicaciones ha sido un sector muy reducido, explotado por unas cuantas personas, y evidentemente estas personas concentran poder, un poder que después resulta difícil de permear a través de una revisión del espectro radioeléctrico. Vea qué importante que nos haya introducido al tema, precisamente mostrándonos este panorama en el punto en el cual estamos en estos momentos en ese tema, porque, y nosotros lo comentábamos antes de iniciar el programa,
la manera en cómo se ha querido de alguna forma trasladar una información hasta cierto punto falsa a la ciudadanía en torno a este tema, obviamente puede llegar a confundir a la población. ¿Se esperaba esto, ministro? Bueno, yo debo ser honesta que en realidad yo sabía que este era un tema controversial, un tema que iba a generar debate en todos los sectores. Lo que no me esperaba era que la forma que se utilizara para poder defender la propuesta fuera a través de las estrategias que se utilizaron. Usted volvió a ver, por ejemplo, cómo nuestro país se polariza en función del tema que determinados sectores quiere mantener como un tema en la agenda nacional. Igual aconteció en el 2009. El país fue polarizado a consecuencia del rol que tuvieron los medios de comunicación y ocurre lo mismo en este momento, solo que esta campaña de manera más fuerte se dirige hacia el desprestigio de la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que es una noble institución que tiene resultados verificables mayores que los que tienen otras instituciones en nuestro país que tienen más de una década de existencia. En términos generales, conocemos cuál es la esencia de esta iniciativa del Ejecutivo de aplicar estas reformas a la Ley Marco de las Telecomunicaciones, tal como se ha repetido en reiteradas ocasiones, el hecho de democratizar el espectro radioeléctrico y de alguna forma aplicar cierto control o un marco regulatorio a ese comportamiento desenfrenado que en algún momento hemos caído algunos comunicadores, periodistas, algunos medios de comunicación en nuestro país, y que de alguna forma esta iniciativa responde a una de las muchas recomendaciones hechas en su momento por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Precisamente, doctor, ¿cómo mira esta unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, este paso que se está dando en este tema en particular, en lo que refiere a la Ley de Telecomunicaciones? Bueno, muchas gracias también por la invitación y muy buenos días. Yo diría que en todos los países democráticos del mundo, todos los gobiernos como árbitros de la convivencia ciudadana han legislado y reglamentado las áreas de público interés como son las comunicaciones, la libre circulación de las ideas y por supuesto el acceso al espectro radioeléctrico. Se trata nada más y nada menos de tener voces plurales en todo diálogo democrático, en toda sana convivencia en cualquier país. Pero también es innegable que es como andar descalzo sobre vidrios rotos. En todos los países este es un tema ultra sensible, precisamente porque la comunicación de radio y televisión, y en nuestros países centroamericanos es la televisión a través de la cual la mayoría de ciudadanos se informan sobre el quehacer político, es una comunicación de una vía. O sea, el ciudadano o la ciudadana que ven en su casa la televisión no tienen capacidad de estar contestando a lo que le mandan. Eso solo existe en las redes sociales digitales. Puede contestar indirectamente. Entonces, el poder que tienen los medios de comunicación es enorme. Y precisamente por eso, las cautelas para que exista un equilibrio democrático en el aprovechamiento y sana utilización de ese recurso. Para contestar su pregunta de manera precisa en el caso hondureño de hoy, yo quisiera rescatar 4 elementos. Se trata de un proyecto o anteproyecto. No está escrito en piedra, no es Moisés bajando con las tablas de la ley. Y como tal, por supuesto, es sano que se discutan sus componentes. Es sano lo que está haciendo el Congreso de ver qué piensa la ciudadanía. Pero en el momento en que algunos de los ingredientes se absolutizan en la discusión para hacer aparecer como que la ley viene envenenada o el proyecto de reforma viene envenenado, entonces
se está estafando a la ciudadanía en cierta forma para que recoja opiniones equilibradas de todos los componentes de la ley y no solo de uno o de dos, que aparentemente serían los que más preocupan. Recuérdenos, de una forma sencilla y de manera breve podemos en estos momentos mencionar ¿qué encontró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en cuanto al papel desempeñado por los medios de comunicación, por los periodistas durante la crisis del 2009? Mire, precisamente porque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación nos propusimos investigar no solamente los hechos de los días anteriores y los días posteriores a la crisis de 2009, sino un proceso de cómo se fue gestando. Nosotros advertimos que había una alta concentración en la propiedad de frecuencias o el acceso a las frecuencias en muy pocas manos, que muchas de estas licencias o frecuencias no se usaban, como que se habían adquirido pero para bloquear la posibilidad que otros los usen, y que en un momento dado, al examinar más en detalle por qué es que era así, pues encontramos que el método por medio del cual se adjudicaban las frecuencias y luego la manera como se renovaban tenía que ser revisado precisamente para ampliar la posibilidad de acceso ciudadano a comunidades que no lo tenían, a organizaciones que no lo tenían. Ese fue el sentido de la recomendación. Ahora le digo con toda franqueza, a mí me preguntan, ¿la Comisión de la Verdad recomendó tomarse este veneno? No, nosotros recomendamos una cosa de tipo general, pero ya corresponde a la ciudadanía hondureña organizada, corresponde a sus instituciones, pues definir cómo es que esto se pueda revisar. Pero usted viene y me pregunta, ¿ustedes recomendaron limitar los contenidos de transmisión? No. ¿Recomendaron limitar la libertad de expresión? No. Y voy a destacar lo que usted menciona. Me dice usted, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y no solamente limitado a ese periodo durante la crisis que atravesó en nuestro país, sino que durante muchísimo tiempo antes, de alguna forma evaluando el trabajo de los medios de comunicación en el país, encuentran una concentración en el uso de las frecuencias y también en cuanto al comportamiento de los comunicadores, de los periodistas, de los mismos medios, que no responde quizás al objetivo que deben de desarrollar dentro de una sociedad. Bueno, sobre el tema, digamos, de los profesionales de la información, la Comisión también se permitió hacer otras sugerencias, pero en el tema que nos ocupa hizo una. Revisen la ley de telecomunicaciones, sobre todo en lo que se refiere a la manera como se adjudican las frecuencias en radio y televisión. Esta iniciativa que ha iniciado el gobierno con estas reformas que ya es de todos conocidos, ¿responde a las recomendaciones hechas por la Comisión? Bueno, contiene en efecto todos los ingredientes que en las mejores prácticas a nivel internacional se están aplicando hoy en día para cautelar precisamente ese equilibrio que permita y favorezca la pluralidad. Lo que pasa es que en cada país la situación específica de cómo es esa sociedad demanda trajes de sastrería. Quizás algunos elementos inquietan más que otros, pero como se trata de un proyecto en revisión, está el Congreso en toda capacidad de revisarlo y de ajustarlo. Ha sido sumamente clara la opinión de don Eduardo como representante y como asesor de esta unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, estas declaraciones, y nosotros lo hemos conversado antes, ministra, de alguna forma no ha sido lo transmitido o se ha querido de alguna forma manipular lo expresado por los miembros de esta comisión. ¿Qué le indica eso? Licenciada Jessica, tal vez antes de contestar esto, solo ampliar en relación a lo que anteriormente usted comentaba. Si bien es cierto, hay una recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, también existen recomendaciones
en este caso del examen periódico universal en el que Honduras compareció, y se le formularon recomendaciones específicas para revisar la ley marco del sector de telecomunicaciones, buscar la desconcentración del espectro radioeléctrico, incluir los servicios comunitarios, entre otras de las recomendaciones. La última visita que hiciera el año pasado el relator Fran Larroux señalaba lo mismo, revisar la ley marco del sector de telecomunicaciones, y de manera pública en un Consejo de Ministros exhortaba al presidente Lobo Sosa para que avanzara en este sentido. Entonces, si usted lo ve, la participación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos está legitimada al ser el ente que promueve la implementación de las recomendaciones de todas estas instancias que yo he mencionado. Y contestando su pregunta, en efecto, usted escucha al doctor Eduardo Stein, como puede escuchar al doctor Héctor Espinal o a otros actores y autores del anteproyecto que han tenido una posición de respaldo a la reforma, que al escucharla en los medios de comunicación, usted ve todo lo contrario, producto de que sus palabras son acomodadas de tal forma de trasladar al público solo aquella parte que resulta conveniente a la posición que se mantiene con respecto al tema. En este caso en particular, dentro de las preguntas que se hacen con niveles de manipulación está justamente esa. ¿Usted apoyaría una ley que violenta la libertad de expresión? Yo misma respondería no. No apoyaría, no debo apoyar una ley que violenta la libertad de expresión. Pero cuando usted pregunta, dígame cuál es el artículo de la ley donde se supone que se violenta la libertad de expresión, entonces ahí usted ve que esa parte de la entrevista no la pasan. O cuando usted señala, bueno, si la Comisión de Regulación de Programación, que lo único que va a hacer es recomendar franjas horarias para determinados programas, que eso está admitido actualmente en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en la Convención de Derechos del Niño y en otras normas más de nuestro país, y si usted les dice, bueno, entonces si ese es el problema, si la comisión es el problema, que el de obviarla, hay un respaldo a la ley. Se va a dar cuenta que no, que ese tema únicamente es una excusa para atacar a una reforma que en realidad permite al Estado que recupere la propiedad del espectro radioeléctrico que históricamente ha renunciado a ella. Bueno, de ahí la importancia del proceso de socialización que se sigue en este momento para escuchar al pueblo. Ya lo mencionaba don Eduardo, bueno, estas reformas no están escritas en piedra y precisamente por eso es la importancia de que la población entienda con claridad este tema. Pero ¿por qué es tan necesario abordar esta temática y si este es realmente el momento correcto para hacerlo? Me voy a separar unos segundos, me voy a ir a una pausa comercial, usted no nos cambia. Cuando regresemos seguimos conversando esta mañana con la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, y también nos acompaña el asesor de la Unidad de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el doctor Eduardo Stein. Una pausa comercial, ya venimos. En LTH llevamos más de 80 años dejando una huella en el camino de cientos de familias que saben que pueden llegar hasta donde se lo propongan. Hoy como ayer, seguimos evolucionando porque detenernos no es opción. LTH, el alma de tu automóvil. LTH, energía que no se detiene. Disfruta y vive lo mejor del fútbol nacional e internacional en tu celular. Envía fútbol al 1050 y suscríbete gratis para enterarte a diario de todo lo que acontece en el mundo futbolístico con Canal 6. Envía fútbol al 1050.
Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Eduardo Stein y con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Le consultaba antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué tan importante es este tema y más en una sociedad como esta? Le consulto partiendo de que, bueno, hay algunos sectores que aseguran quizás no estamos preparados, quizás este no sea el momento para reformas de este tipo, siempre relacionados a este tema de las telecomunicaciones en el país. Mire, como le dije hace un rato, este es un tema sensible en todas las sociedades del planeta, porque en efecto toca uno de los mecanismos contemporáneos por medio de los cuales cualquier sociedad se informa a sí misma y asume posiciones, opiniones, etcétera, con responsabilidad ciudadana. Si lo que recibe a través de la, digamos, oferta de mensajes que los medios de comunicación a nivel nacional e internacional le brindan, no es suficiente para reflejar la realidad integral que es este país en el caso que nos ocupa, entonces hay un problema de decisión ciudadana que va a estar coja a la hora de formarse cada uno su opinión de lo que pasa y comportarse de acuerdo a lo que pasa. En ese sentido, le digo tres cosas. Primero, uno no puede aprender a nadar por correo o por correspondencia, ¿no? Tiene que meter al agua. No hay otra forma de aprender a nadar. Y en ese sentido es sano que una sociedad enfrente de manera amplia, sin restricciones y con el mayor oxígeno democrático posible, la diversidad de opiniones que tiene entre sí. Segundo, hay siempre una cautela muy grande en todos los liderazgos políticos respecto de tocar el tema de los medios de comunicación, porque son los vehículos que cualquier organización política utiliza para promoverse, y más en un proceso electoral. Entonces, hay, digamos, en la balanza ingredientes que son siempre potencialmente desestabilizadores si no se manejan bien. Y tercero, digamos, los medios de comunicación en nuestras sociedades democráticas históricamente han sido empresas privadas y ha habido un pequeño margen de canales de televisión, emisoras, diarios que pertenecen al Estado. Como la historia latinoamericana está llena de hechos perversos de manipulación desde las imposiciones autoritarias de gobiernos a veces de facto, producto de un golpe de Estado, o en otras ocasiones, pues, producto de abusos de poder, digamos que las organizaciones de medios de comunicación a nivel gremial profesional como a nivel empresarial siempre le han tenido mucho recelo a que se toque el más mínimo aspecto de la legislación que ordena su juego legal y su juego empresarial. Esos tres ingredientes hacen el resultado cuando se pregunta a pedir consejo. Bueno, ¿será oportuno tratar? Nunca es oportuno. Es como lo de los impuestos. Sí, es como lo de los impuestos. Nunca es oportuno tratar el problema fiscal de cuánto tiene que pagar una sociedad para tener servicios de calidad para todos. Pero si es necesario para una sociedad, me dice, el dar ese paso. Yo creo que es absolutamente indispensable, quizás, pero eso no me corresponde a mí definirlo, sino al Congreso de la República, por la inminencia del proceso electoral, le van a tener también una serie de cautelas que hagan que de pronto algunas de las recomendaciones no se quieran abordar. ¿Y es que puede tener un costo político una decisión como esta? Mire, el mayor costo político es no avanzar para que una sociedad se desarrolle mejor. Pero es innegable que una reforma o un conjunto de reformas como las que se proponen, si no tiene
las debidas cautelas para que tampoco el gobierno o cualquier institución del Estado pueda abusar, sí representa un riesgo. De ahí lo importante que la discusión sea ciudadanamente lo más amplia posible. Será obviamente una decisión valiente la que tomen los diputados y las diputadas en el Congreso Nacional. Como es un tema tan delicado, ministra, el desafío y el reto que tiene la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el papel que desempeñará en medio de estas discusiones es fundamental. ¿Cómo tener ese cuidado desde esta Secretaría de Estado de que este tema de romper esa concentración que ya mencionaba el doctor Stein, de alguna forma aplicar cierta regulación o una revisión al contenido de la programación que se ofrece en los canales de televisión, al abrir un periódico, al encender una radio? ¿Cómo no cruzar esa línea que violente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa que tenemos los comunicadores, los periodistas? ¿Cómo tener tanto cuidado en este tema? Bueno, usted ha tocado uno de los temas más importantes y posiblemente el que se ha utilizado como pretexto para satanizar una necesaria e impostergable revisión de la ley marco del sector de telecomunicaciones. En primer lugar, hay que decir que la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la libertad de prensa no debe de desarrollarse en una ley marco del sector de telecomunicaciones. Son otros marcos normativos en los que se tienen que desarrollar justamente estos temas. No obstante, aparece en este anteproyecto la creación de una comisión de regulación de programas que surge justamente a petición de los diferentes sectores reunidos en esos conversatorios, que la llegan a crear como un órgano compuesto por diversos sectores. Para serle exacta, 16 sectores que van a tener representatividad, que incluyen mujeres, campesinos, pueblos indígenas, afrohondureños, radios comunitarias, organizaciones de diferentes tipos, la academia, a través de las universidades públicas, privadas, Iglesia Católica y Evangélica, entre otros más. Al final, el cuidado que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha querido tener con este tema, y ha sido siempre su posición, y por eso incluso, si usted vio, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no acompaña la entrega al Congreso Nacional, porque estábamos en espera de recibir observaciones de expertos, y más aún la del relator Fran Larroux, quien esperábamos que llegara a Honduras, como en efecto llega lunes y martes de esta semana, para que pudiéramos escuchar sus valoraciones y que a raíz de ello se pudiera enriquecer principalmente ese artículo que puede establecer esa línea tenua de cruce entre un tema de telecomunicaciones con el tema de comunicaciones. Lo importante es que en la última versión que entregara la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y que estamos pidiendo a las y los diputados que integran la Comisión de Dictamen como a los asesores del Congreso Nacional, es que la socialicen de tal forma que ya ahí, estando incorporadas las observaciones de varios expertos, se pueda ver con claridad que en ningún momento esa comisión de regulación de programas tiene como propósito controlar contenido. Si se controlaran los contenidos, evidentemente constituiría un acto de censura previa. La censura previa está prohibida en la Constitución de la República, en demás normativas como en tratados internacionales que Honduras ha suscrito. Consecuentemente, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no podría acompañar una reforma de esta naturaleza si tendría como ocasión limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es un valor esencial del Estado de Derecho, un requisito indispensable para la democracia. En consecuencia, Honduras tiene que avanzar hacia fortalecer la libertad de expresión en el ejercicio periodística y de prensa, no a limitarlo. Por eso es que es muy importante que aprovechemos la llegada al país del relator Fran Larroux, quien estará encontrándose con el presidente Lobo Sosa, con el presidente Juan Orlando, con los comisionados de CONATEL, estará también reunido con los representantes del G16, con la Comisión de Dictamen, con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones de sociedad civil, con la Asociación de Medios de Comunicación, como con propietarios independientes. Y así
que habrá la posibilidad de que él escuche a todos los sectores de la sociedad, formarse una opinión amplia y recomendar, como en otras veces ha recomendado, de tal forma que ese artículo pueda ser mejorado en su redacción. Nada está escrito en piedra. Y una vez que está en el Congreso y por experiencia de esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los anteproyectos son remitidos de una forma, pero en el proceso de discusión y de aprobación pueden cambiar. Y esperamos que las reformas cambien para mejorar, para fortalecer la libertad de expresión, de tal forma que si en un momento las y los diputados consideran que ese artículo debe ser excluido, no hay ningún problema, y yo estaría confiando que estos sectores que han dicho que ese es el verdadero obstáculo puedan apoyar en realidad el proyecto si llegara a obviarse la aprobación de esta norma. En un tema como este tan importante y que tiene también relación con otros problemas muy sensibles en nuestro país, nosotros podríamos recomendar a la ciudadanía que se informe. Es difícil pedirle que se informe cuando hemos visto también el accionar, los cuestionamientos también a los que han entrado muchos medios de comunicación en nuestro país, más en estos momentos. Y me gustaría que aprovecháramos estos últimos segundos del programa para enviar ese mensaje a la población. Este documento está disponible para la ciudadanía en general, y la mejor forma de generarse o de formarse una opinión es, bueno, conociendo con detalle esta propuesta y, bueno, también sumarse a dar recomendaciones. Entendemos en el interior del país, el Congreso Nacional está iniciando jornadas para escuchar a la población. Desde el Ejecutivo también se van a realizar acciones similares, y aprovechemos estos minutos, ministra, para enviar ese mensaje a la población que nos ve esta mañana. Sí, en efecto, el pueblo hondureño es un pueblo inteligente, es un pueblo que se está informando. Lamentablemente la información en nuestro país está concentrada en pocas manos, medios de comunicación en donde replican la línea periodística, la posición del medio en todos los medios que están explotando. Esto presenta algunas dificultades para que el pueblo se informe, pero lo que pediríamos es que busquen medios alternos para informarse. La página web de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene videos, tiene una matriz donde se recogen todas las observaciones de las y los participantes en esos conversatorios, tienen los diferentes anteproyectos que se han generado e incluso entrevistas importantes después de que nosotros salgamos de este programa. También su programa estará expuesto con un link particular en esta página web de la Secretaría, de tal forma que esta misma entrevista pueda ser visto por otras personas que en este momento no han tenido la oportunidad de verla. El pueblo hondureño, lo único que yo le puedo decir a partir de los comentarios y de las reacciones de la gente en la calle es que respalda este proyecto. El pueblo está entendiendo que ha llegado el momento de que se recupere el espectro radioeléctrico al cual el Estado había renunciado. También el pueblo hondureño entiende que hay necesidad de democratizar los medios de comunicación y permitir que otros sectores que históricamente han estado postergados del acceso al espectro radioeléctrico puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Y yo diría, este es un proyecto en el que no hay que temer, lejos de eso, acompañar el proceso. Será fundamental, sin lugar a dudas, ese acompañamiento y esa vigilancia de esta unidad de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, don Eduardo. Bueno, es un instrumento técnico, no tenemos desde esa perspectiva ninguna facultad jurisdiccional en absoluto. La ciudadanía necesita ver que sus órganos colegiados de representación, en este caso el Congreso de la República, en efecto, tome en cuenta las diferentes voces y opiniones de la ciudadanía y, en su caso, mejore las propuestas. Pero no podemos ignorar que estamos en un campo difícil, en donde hay muchas sospechas y contrasospechas. Y le voy a poner un ejemplito de hoy. Recibimos en la mañana un tuit en donde decían que con la llegada de los votos del extranjero, de venezolanos que votaron en otros países, la diferencia entre Maduro y su contrincante se redujo a 50,000 votos. ¿Cómo se comprueba si eso es verdad?
Bueno, tiene que haber maneras, hoy en los medios digitales existen para verificar si esa información es cierta, pero los que favorecen al chavismo van inmediatamente a reaccionar para repudiarla y convertirla en una falsedad. Y los que atacan al chavismo y quisieran que el señor Capriles fuera el que al final resultara ganador, van a hacer exactamente lo contrario. Bueno, en toda sociedad y en Honduras no se escapa, hay muchas pasiones políticas en torno también a este proyecto de reformas de ley que necesita la ciudadanía equilibrar esas pasiones para que las decisiones de sus representantes en el Congreso Nacional sean las más ilustradas y las más beneficiosas para todos. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede esta semana en el Congreso Nacional. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. La abogada Ana Pineda, la secretaria de Justicia y Derechos Humanos en nuestro país, y también el doctor Eduardo Stein, el ex coordinador y actual asesor de la Comisión de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Este es el mejor momento también para que nosotros como comunicadores, como periodistas, nos autoevaluemos y recordar también dónde ha quedado la ética periodística, que algunos comunicadores, que algunos periodistas en nuestro país se han olvidado de ese elemento tan importante para esta labor tan noble que es informar a la ciudadanía y más un pueblo como el nuestro. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes también los invitamos para que luego de esta pausa comercial sigan pendientes de nuestra programación. Dios mediante estaremos mañana en punto de las 7 de la mañana con 30 minutos. Que estén bien.